Hola, buenos días a todos, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, entrenamiento para hoy, circuito, ¿vale? Un circuito, 6 ejercicios, vamos a hacerlo a 16 repeticiones, ¿vale? No vamos a hacer por tiempo, sino por repetición. Y lo único que vamos a necesitar es un peso, bueno, dos pesos iguales libres. Te digo para que ya si tú eliges el peso que quieres, para hacer elevación frontal y lateral de hombro, ¿vale? Luego son unos pequeños saltos para que trabaje un poquito la pierna. Y luego necesitamos dos guías, ¿vale? Puede ser lo que sea, ¿eh? Yo he cogido 2 botes, lo que tú quieras, 2 guías. Simplemente porque lo vamos a hacer en posición de plancha y vamos a guiar la mano, ¿vale? Hasta el poste que hayamos puesto. Entonces, bueno, aunque la introducción va a ser un poquito más larga, ¿vale? Pero sí es necesaria. ¿El circuito qué tiene de bueno? Bueno, porque lo puedes hacer en compañía, no tienes por qué hacerlo solo si no tienes espacio o no tienes por qué esperar, sino porque podemos rotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aunque nos cueste un poquito más empezar, te voy a decir cuáles son los ejercicios y así ya, si estáis más de una persona, podéis elegir cada cual vuestra estación y luego ya sabéis que es rotar, ¿vale? Entonces, primer ejercicio que vamos a hacer, nos venimos atrás, no lo empieces, ¿eh? Solo vamos a hacer un salto grande y venirnos atrás, ¿vale? Este va a ser el primero, salto grande, estabilizar y venirte atrás. Segundo ejercicio que vas a hacer, te vas a colocar de una forma cómoda, pero donde notes que estás trabajando la pierna, pero la espalda esté cómoda, vas a coger los pesos y aquí vas a hacer la elevación frontal de los brazos, ¿vale? Ahí, a la altura del hombro, simplemente esto, ¿vale? Entonces quiero que vayas trabajando el hombro y que se note la pierna. Y tercer ejercicio, los postes, ¿vale? Que hemos elegido, los vas a colocar al lado de tu cintura, ¿vale? Que caiga la mitad del cuerpo hacia adelante y la mitad hacia atrás. Y lo único que vas a hacer es con el brazo, ahí, tocar cada lado. Coges la botella y la tocas uno y tocas otro. Importante que estén a la altura de la cintura, ¿vale? Cuarto ejercicio, por si estáis más gente. Volvemos al salto. Pues ¿qué vamos a hacer? Tijeras en lunge. Lo mismo, 16, ¿vale? Ahí, taca, taca. El cuarto. El quinto. Vuelves a colocarte en esa posición de sentadilla y vuelves a hacer, pero esta vez van a ser los horizontales, ¿vale? Ahí, donde notes otra vez de nuevo que la espalda está cómoda, que tu pierna te sostiene y vas moviendo los brazos. Y volvemos a la plancha en guía, pero esta vez, misma posición, ¿eh? La guía siempre a la altura de tu cintura y esta vez lo que vas a hacer es llevar las rodillas a esa guía, no los brazos, sino las rodillas. Bueno, estos son tus 6 ejercicios, ¿vale? Yo lo voy a hacer un par de veces y luego tú pues vas a decidir si quieres hacerlo más, menos, con 2 rondas te basta, que lo creo, con 3, con 4 o incluso si quieres aumentar las repeticiones por cada ejercicio. Siempre que 16, pues que sean 20, 30 o las que vosotros queráis, ¿vale? Pero en principio lo que sí vamos a hacer es calentar. Así que vamos a coger el aire, ahora sí ya todos conmigo, ¿vale? Arriba, subimos, bajamos, esto recuerda que vamos a hacerlo siempre. Subes, bajas y te quedas con los brazos arriba. ¿Qué vas a hacer con ellos? Bueno, los hombros, vamos a necesitar, ¿vale? Que el brazo vaya hacia arriba y hacia abajo, hacia atrás. Ahí, sin tensar, ¿eh? Simplemente que notes que esa articulación va entrando ahí un poquito en calor, pero que no se tensa, que no te duele. Desde ahí abres y lo que haces es lo mismo, pero en aperturas, ¿vale? Hacia un lado, hacia los lados y hacia adelante, cruzando las manos, y primero va a la izquierda, luego ir a la derecha y al contrario. Y quedarnos ya aquí. Bueno, a hacer rotaciones, esta vez ya para que sea tu espalda la que vaya haciendo esos giros. Vale, con este circuito que vamos a hacer, pues un poquito de brazo, tirando hacia el hombro, ¿vale? Un poquito de pierna y abdominal, ¿vale? Las canchas nos van a servir para esos abdominales oblicuos. Bueno, y una vez que
elevación y tiene que dar ahí. Punta y talón, vamos a hacerlo más fácil. De pies alternos, ¿vale? Uno y otro, arriba y abajo, y que el tobillo entre el talón. Apoyamos los dos talones, agarramos si podemos los tobillos y forzamos un poquito hacia abajo para que tire esa parte posterior. Y desde ahí, suavito, 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 arriba. Pues vamos a empezar con saltos en sentadilla. Lo que vas a hacer para calentar son simplemente aquí, nada, unas poquitas sentadillas, porque ya que empezamos con estos saltos, no vaya a ser que el cuádriceps te dé tironazo, ¿vale? Así que vamos a ir, pues eso, poquito a poco, simplemente sube y baja. Hacemos 4 más. 4, 3, 2 y 1. Y como lo que queremos es saltar, bueno, ahí quiero que lo hagas a los lados, ¿vale? Simplemente, nada, unos pequeños botes para que las articulaciones también estén ya en su sitio y podamos empezar a saltar. Bueno, yo te he dicho, ¿vale? Voy a hacer repeticiones de 16, ¿vale? Solo. Pues la primera que lo vas a hacer conmigo, si quieres, conmigo, y luego ya cuando lo hagas tú, otros días o luego o cuando sea, ya le pones las repeticiones que quieras. Bueno, empezamos con el primero. Salto, recuerda, sentadilla con elevación y la plancha, ¿vale? Moviendo las manos. A por el primero. Va, el salto. Grande y vuelta. 2 y vuelta. 3 y vuelta. 4. Estabiliza ese salto, ¿eh? Ahí. 5. Que sea fuerte. 6. Todo lo largo que puedas. 7. Bueno, y 8. Y vamos a hacer 8 más. 1. Bueno, es igual el que más nos va a costar. 2. Digo de tiempo, ¿eh? 3. Igual si habéis empezado por la estación. 4. Si habéis acabado, pues esperéis en marcha. 5. 6. Me quedan 2. Y el último. Estabilizo. Vale. Cambiamos de estación, ¿vale? El de los saltos viene aquí y el que ha estado aquí va a la plancha. Agarramos, buscamos una posición de sentadilla, ángulo recto, rodilla, espalda, apoyada y elevación 16. 1, 2. Las manos hacia abajo, ¿vale? 3, 4, 5, 6. No te des prisa, ¿eh? 7, 8. Si te das prisa, 9 y 10, harás 32. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Que estés ahí un ratito, ¿eh? Y 6. Y con los 10 que habíamos contado, 16. Bueno, igual aquí hace falta un poquito más de peso, ¿eh? Bueno, plancha, ¿vale? Entonces seguimos rotando. Vale. La guía que hayáis puesto a la altura de vuestra cintura, mitad de cuerpo hacia adelante, mitad hacia atrás. Y solo los brazos, contamos 16. 7. 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Arriba. Y empezamos la segunda parte del circuito. ¿Vale? Las tijeras en lunge. Bueno, siempre yo voy a empezar, ¿eh? Va. 1, 2, 3. Intentamos 4, que no sea muy rápido, 5, 6, pero sí que la rodilla, 7 y 8, llegue fuerte o por lo menos que marque un poquito el suelo. Me quedan 4, ¿no? 4, 3, 2 y 1. Oye, ni tan mal. Volvemos otra vez aquí. Va. Colocamos esa posición de sentadilla donde notamos un poquito el refuerzo de la pierna.
Despacito y sin prisa, laterales. 1. Mismo, ¿eh? Las manos siempre mirando hacia abajo. 3. 4. Dale tiempo. 5. No por impulso. 6. 7. 8. Y 8 más. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Venga, y una última. 8. Bueno, yo me he quedado con este peso muy cortita, ¿vale? Si tienes más grande, yo cogería un poquito más. Y volvemos a la plancha, esta vez para activar desde las rodillas. La altura, la de la cintura, estabilizas la plancha y tu rodilla. 1 a tocar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estabilizas, arriba, recuperas y venga, un poquito de marcha. Bueno, vamos a empezar la segunda vuelta, ¿vale? Entonces, hay ejercicios que nos cuesta más, el del salto nos lleva más tiempo que el resto. ¿Qué hacemos? Si estamos haciendo un grupo, bueno, pues el que tenga que esperar, o que siga haciendo repeticiones, o que se quede aquí en marcha, ¿vale? Y así no pierde el ritmo del circuito. Bueno, empezamos. Va, ¿sí? Cada uno en su estación. 4, 3, 2, 16. 1, estabilizando. Fuerte y grande. 2, vuelves atrás. 3, vuelves. 4, vuelve. 5, vuelve. 6, volvemos atrás. Y vamos ya por la mitad. Va. 8 que nos queda. Ahí lo tienes. Quedan 4, ¿no? 4. 3. 2. Venga. El último. 1. Y de vuelta. Bueno, volvemos. Estabilizamos espalda. Bueno, si yo estoy aquí, que se me ha quedado muy cortito de peso. Empezamos. Puedes coger libros, cajas, no sé, cualquier cosa que tengas, ¿vale? Utilízala. Con tal de que el agarre sea hacia abajo y no hacia arriba. 5, 6, sin prisa. 7, 8, 7, estabiliza la espalda, ¿eh? Pues se me han subido un poquito las piernas, demasiado. Ya estaba demasiado cómoda. Va, que notemos, ¿eh? Está trabajando el brazo, pero quiero que notéis un poquito la pierna. Que mantengáis ahí, que os cueste. O que por lo menos un pequeño temblor. Los últimos. Va. Soltamos. Y nos venimos aquí. Bueno, estabilizamos altura de cintura y con las manos. 6, 7 y 8 últimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, recuperamos. Si alguien todavía está en alguna otra estación, marcha, ¿eh? Y si no, los saltos. Va. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Si voy muy lenta, 7. Haz más que yo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno, lo unimos. Aperturas, ¿vale? Ahí donde tengo la pierna y la espalda esté cómoda. Laterales. 1, 2, 3, 4. Va. La copa de gracia. Bueno, este es el octavo. Y subes. 1, 2, 3, 4, 3, 2, bueno, y el último, 1, cierras y que venimos, bueno, aquí, a hacer la plancha, estabilizamos esa cadera abajo, la altura de las bases a tu cintura y la rodilla. 1, 3, 4, 5, 7 y 1, 2, 3 y me quedan, oye, como siempre, yo en mi línea, perdiendo la cuenta, 4, 3 y arriba, y vuelves otra vez a la marcha, mientras esperamos. Entonces hemos dado 2 vueltas, ¿sí? Yo entre medio, ¿qué haría? Antes de seguir, que vais a seguir, por supuesto, un poquito de cardio, ¿vale? Es un circuito que está más dedicado a la fuerza que al cardio, porque ya mandamos la clase de cardio. Entonces, entre medio, haría 2 vueltas y haría un poquito de cardio, que vamos a hacer ahora tranquilamente, ¿eh? Y luego ya volvería a hacer otras 2 vueltas que yo no voy a hacer para que no se alargue esto, pero te lo dejo todo marcado. Entonces, un cardio muy sencillo y muy fácil. Empezamos con marcha. Y en 4, 3, 2, venga, va, sprint. Aguantamos, ese sprint. Y en 4, 3, marcha. Bueno, vamos a la marcha y lo vamos a hacer 4 veces, ¿vale? En 4, 3, 2, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Y descansas. Más o menos 10 segundos, 10 segundos. ¿Preparados? Va, sprint. Vamos por la tercera, ¿eh? Nos quedará uno más. Más o menos, más o menos. Y va. Nos queda uno. Y volveríamos a hacer el circuito. 4, 3, va. Sprint. Bueno, marcha. ¿Y ahora qué sería lo ideal? Que yo no lo voy a hacer, pero tú sí. Volver otra vez a los 16 saltos, 16 sentadillas en pared con brazo, ¿vale? Porque queremos hacer todo completo.
y la zona de planchas. Ahí tenemos un entrenamiento un poquito brazo, cadera anterior, ¿vale? Pierna y lo que son los oblicuos. La cintura un poquito en abdominal utilizando los brazos. Bueno, como entrenamiento, bueno, pues es sencillito, pero es eficaz, ¿vale? Entonces, lo mismo que te digo siempre, dale todas las vueltas que quieras, con las repeticiones que quieras y aprovecha, y a mí me gustan mucho los circuitos porque los puedes hacer, repito, en compañía. Bueno, espero que te guste, que lo disfrutas y lo repitas muchísimo y besitos, hasta mañana y mucho ánimo que nos queda poco.